Corresponde ay, perdón, corresponde al periodo posclásico. Y este sitio es muy relevante, es muy conocido porque se han encontrado aquí algo que se conoce como tumbas tipo mausoleo, ¿no? Como podemos ver aquí, los arqueólogos que han trabajado aquí han encontrado los restos óseos dentro de estas tumbas mausoleo, incluso también por debajo, ¿no? Este sitio se localiza sobre la ladera de un cerro conocido como los Metates y la geología igual también es bastante interesante y compleja, pero en esencia dominan las andesitas y las rocas volcano-sedimentarias tipo toba intermedia. Ajá. Ya entrando más al detalle al tema, pues lo primero que nos preguntamos cuando en ambos casos, ¿cuál fue la cubierta de suelo que utilizaron los antiguos habitantes de Teotihuacán y Quiahuizla que permitió su desarrollo? Para mí esta es una pregunta importante siempre y siempre le comento a los estudiantes y a los colegas que cuando uno llega a un sitio arqueológico es importante tener en mente que lo que vemos en el entorno al sitio arqueológico no necesariamente fue lo que la gente vio y ni la superficie que pisó, ¿no? Sobre todo esto es muy relevante cuando nosotros queremos establecer esta relación entre el sitio arqueológico y su entorno, ¿sí? Entonces, el primer reto es saber dónde está esa superficie original. Si está todavía a nivel de suelo, piso, a nivel de superficie, o hay que buscarla en otros lados, ¿no? Ese fue el primer reto. Y una vez que nosotros identificamos a ese suelo en el entorno, pues bueno, se generan preguntas como cuál fue la técnica agrícola que utilizaron para la producción, ¿no? Entonces, en ambos sitios. Entonces, para averiguar la técnica agrícola, pues nosotros, como les decía al principio, nos enfocamos a identificar la memoria del suelo, ¿no? Esa memoria que tiene allí escrito el suelo, los rasgos tanto naturales como culturales. Ajá. Una vez que nosotros exploramos esos dos suelos, tanto de Teotihuacán como de Quiahuizla, pues la siguiente pregunta ¿son técnicas diferentes que utilizó la gente para la producción agrícola? Sí. El medio ambiente ha influido en las técnicas utilizadas. Y bueno, vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Primero comenzamos con Teotihuacán. Entonces, comenzamos, el proyecto tuvo la fortuna de que en el inicio del proyecto, Teotihuacán estaba siendo excavado, particularmente el sitio de la Ventilla, por el profesor Cabrera, ¿sí? Y tuvimos la oportunidad de visitar esas excavaciones. Los arqueólogos amablemente este, eh, excavaron toda la evidencia cultural y tuvieron a bien hacer todavía su excavación más profunda. Y ahí encontramos algo muy interesante, ¿no? Que los arqueólogos que trabajan en Teotihuacán lo tienen muy claro, ¿no? Algo que ellos denominan el suelo negro. Es un suelo, un horizonte de suelo muy oscuro que contrasta con el resto de la secuencia estratigráfica y ellos le llaman suelo negro. Entonces, lo descubren, nos invitan a verlo y entonces llegamos a campo e identificamos por lo menos tres horizontes muy claros, ¿no? Un horizonte superficial, algo que nos llamó de entrada de inmediato la atención, un horizonte pálido, que nosotros lo identificamos como un horizonte AE, y después un horizonte AB y un B, ¿no? Lo encontramos por debajo de la ventilla. Y ya los arqueólogos nos decían que cuando llegaban a ese nivel, pues ahí paraba la excavación porque ya no había abajo más evidencia cultural. Con ese día salimos afuera del sitio y a tratar de ubicar ese suelo negro, ¿sí? Fuera del sitio arqueológico. Y comenzamos con las zonas planas, con la planicie aluvial y aprovechamos cortes de río, de carretera, pozos que se estaban haciendo y encontramos ese suelo negro, ¿no? Con este horizonte
pálido en la parte superficial de este suelo negro, ¿no? Esto, esto fue en las planicies aluviales en el entorno del sitio arqueológico. Con esto en mente y tomando en cuenta los trabajos previos de Solleiro, Sedov y Rivera, pues entonces nos dimos la tarea de visitar y de caminar pues prácticamente todo el valle, ¿no? Y sí, localizamos este suelo negro en cerca de 40 puntos, un poco más yo creo, pero de esos registramos meticulosamente 13 y tomamos muestra para hacer los análisis correspondientes de 13, ¿no? Esto nos llevó en un primer momento a desarrollar un mapa, ¿no? Este es un mapa del valle de Teotihuacán, el sitio arqueológico está por aquí, ¿sí? No sé si ven la flecha. Y toda la zona A, ¿sí? Toda esta zona A del valle, ¿sí? Resulta que encontramos el suelo negro sepultado en promedio por 2 metros de sedimento. Sedimentos, ¿sí? De diferentes momentos que tienen poca pedogénesis, es decir, son suelos muy incipientes, básicamente todavía tienen rasgos de sedimentos fluviales, ¿no? Y alrededor, ya hacia las elevaciones montañosas, también localizamos a este suelo negro, pero este suelo negro aquí está en superficie. En el fondo del valle está sepultado por 2 metros de sedimento con poco desarrollo pedogenético, pero alrededor tenemos el suelo negro en superficie, ¿no? Eso fue también bien interesante. Bueno, y debo de recalcar que aquí, toda esta zona, encontramos este suelo negro, pero con este horizonte pálido. Muy bien. ¿Qué hicimos en el sitio de Quiahuizla? Bueno, como un primer acercamiento, pues lo que recorrimos fue la parte baja, toda esta planicie aluvial fue el primer acercamiento que tuvimos. Este es el Cerro de los Metates, el asentamiento más grande y explorado por los arqueólogos está de este lado, ¿sí? Aquí hay una laguna muy interesante, estamos al mar, muy cerca del mar, las vistas de aquí son fenomenales y lo que hicimos fue caminar toda esta parte plana de aquí. Lo que encontramos es una serie de cultivos actuales que tienen que ver con los pastizales y caminando, la primera vez que lo visitamos, que fue en la época de estiaje, pues veíamos que el suelo se agrietaba, ¿no? Esto es característica clásica vértica, ¿sí? Caminando más y haciendo algunos pozos sobre esa zona plana, pues nos dimos cuenta que muy probablemente el suelo ocupado por los habitantes de Quiahuizla, pues aún se encontraba en superficie, ¿sí? Entonces encontramos este vertisol y esto es porque había cierta evidencia de cerámica que nos ayudó a darle un primer acercamiento a la datación de manera relativa a través de la cerámica. Hicimos una serie de análisis físico-químicos y micromorfológicos. En este caso solo presento la parte del perfil San Pablo, nuestro perfil tipo en la planicie aluvial de Teotihuacán, y los resultados muy semejantes a los que logramos en Quiahuizla, ¿sí? Como vemos, tanto el horizonte AE como los horizontes AB que tenemos aquí, ¿sí? Resulta que son muy ricos en arcilla, ¿no? En promedio los tenemos entre 50 y cerca de 60% de arcilla. Ajá. El carbono orgánico también sale abundante, está alrededor del 1,5% y la susceptibilidad magnética adquiere un pico en los horizontes AB. Muy bien. En cuanto a las características, algunas características relacionadas a la fertilidad potencial de estos suelos, pues decimos que, por ejemplo, la conductividad eléctrica que nos indica las concentraciones de sales, en ambos casos
no encontramos evidencia de un proceso de salinidad. Es bien importante porque muchos vertisoles en la actualidad tienen problemas de concentración de sales y esto es por el uso intensivo, ¿no? Y pienso que un ejemplo dramático pues es la zona del Bajío, ¿no? Que en la actualidad todavía hay muchos suelos muy salinos por tal vez no un buen manejo del riego en esos lugares. Otra cosa importante, tenemos vertisoles tanto en Teotihuacán como en Quiahuiztla, ¿sí? Es el control del agua. El agua en los vertisoles hay tanta arcilla y muchas de las arcillas son del grupo de las esmectitas que retienen tanta agua que entonces hay veces que parece que el suelo es muy húmedo, pero esa humedad no es disponible para las plantas, ¿no? En el caso tanto de Teotihuacán como de Quiahuiztla, esto no está tan fuertemente marcado como para otros suelos que hemos trabajado, por ejemplo, los vertisoles del sur de Quintana Roo y de Campeche, ¿no? Entonces, hicimos capacidad de campo, punto de marchitez, la diferencia sería el agua aprovechable, y bueno, está dentro, en ambos casos, está dentro de una cantidad más o menos aceptable, ¿no? Sin embargo, yo quisiera hacer aquí hincapié en que el control de riego para que estos suelos sean productivos debe ser muy cuidadoso, ¿no? Porque fácilmente estos suelos se saturan de agua, ajá, y entonces las raíces de las plantas no pueden respirar, ¿no? Y si le falta el agua a estos suelos, comienzan a contraerse y al contraerse pueden romper las raíces. Entonces, esta gente que utilizó estos suelos, sí, necesariamente tuvo que tener un riego o un control del agua, ¿no? Canales que traían agua para regar o canales que en épocas de lluvia seguramente, como por ejemplo este año que llueve un chorro, pues drenar el agua para que el suelo no se sature y asfixie a las plantas, ¿no? En ambos casos, la densidad aparente nos indica pues, que eran suelos sueltos, no hay una evidencia de una compactación, ¿no? En cuanto a la micromorfología, que yo pienso que en la actualidad es una de las herramientas más importantes para poder entender la afectación del suelo por el ser humano y identificar los rasgos naturales de construcción de estos suelos, de estos paleosuelos. Bueno, en el caso del horizonte fue algo muy llamativo, ¿no? Como nosotros vemos aquí, en los espacios porosos ya hay recubrimientos de arcillas, estas arcillas que nos indican que ya hay una movilidad de arcilla de la parte superficial de ese suelo, de este horizonte AE, hacia las partes bajas, ¿no? Y no sé si aquí podemos apreciarlo bien, pero hay una despigmentación, está perdiendo material. Si se está moviendo material de este horizonte superficial AE hacia las partes de abajo. Ajá. No solo la arcilla, probablemente también humus y algunos otros minerales, ¿no? En este mismo horizonte encontramos fragmentos de carbón, costras de desecación, nódulos de hierro. Los fragmentos de carbón los hemos utilizado como un indicador de, de ciertas técnicas agrícolas, ¿no? Frecuentemente para preparar una parcela, lo primero que hacemos es quemar la vegetación, ¿sí? Y de alguna manera estamos agregando algunas sales producto de la combustión, pero queda la evidencia de esa combustión en fragmentos microscópicos de carbón que se integran al horizonte superficial. Las costas de desecación también tienen que ver, están relacionadas con la quema y con el laboreo de este suelo, ¿no? Una vez que se quemó, que se liberó toda esa superficie de vegetación, le quitamos competencia a las plantas agrícolas, entran los agricultores y comienzan a darle vuelta al suelo para aflojarlo, para que la densidad aparente disminuya y quede suelto el suelo para que las raíces puedan penetrar rápidamente, ¿no?
Algo que también es muy interesante en ambos casos, tanto en Teotihuacán como en Quiahuiztla, son los nódulos de hierro y de manganeso, ¿no? Esto nos habla de que este suelo se saturaba de agua, sí, y tenía momentos de reductomórficos en donde el hierro y el manganeso se movían. Y después de drenar, ese suelo se drenaba días después y este hierro y manganeso precipitaba. Entonces, la evidencia de eso son los nódulos de hierro y manganeso que encontramos a lo largo de este horizonte. Y esta imagen me gusta mucho porque nos da cuenta de la despigmentación de una estructura y todavía la pigmentación por humus de esta parte de aquí, ¿no? Está hablando que este horizonte pálido sí es pálido porque está perdiendo estos componentes que le dan los colores clásicos al suelo, ¿sí? Cuando vemos las láminas delgadas del horizonte AB, sí, vemos sí, que algo impresionante, ¿no? Las estructuras del suelo y entre las estructuras sí, cutáneas de arcilla. Cuando nosotros lo vemos con cuidado, pues estos cutáneos de arcilla, pues resulta que no son los clásicos cutáneos de arcilla de iluviación de lugares donde llueve mucho. ¿Por qué? Porque aquí se consideran como cutanes sucios, ¿no? Hay partículas del tamaño del limo dentro de este flujo de arcilla, de este movimiento de arcilla, y también hay humus que se está moviendo con la arcilla. Esto es algo nosotros lo interpretamos como un elemento no natural. Tanto los nódulos de hierro como esto nos indican que a este suelo se le estaba pasando demasiada agua, ¿no? Trabajos previos ya nos habían dado la información de que muy probablemente en época prehispánica el ambiente era estacional, sí, y era semiárido, tal vez más húmedo que ahorita, pero estaba dentro del rango de lo semiárido. Entonces, esto no checaba con lo que nosotros conocíamos de antes, ¿no? Tenemos rasgos que nos indican que hay un flujo de agua muy grande. Ajá. En el caso de Quiahuiztla, pues bueno, nuestras primeras láminas delgadas sí comienzan a tener ciertas similitudes con lo que habíamos encontrado años atrás en Teotihuacán, ¿no? Estos nódulos de hierro y manganeso, algunos pequeños cutanes que ya se están formando, donde nos indican que se está movilizando la arcilla de los horizontes superficiales hacia las partes de abajo. Tenemos fragmentos de materia orgánica quemada, clásico, fragmentos de carbón, ¿sí? En este lado tenemos lo que nosotros interpretamos como costras de desecación, estas costras que les digo que se forman cuando se quema la superficie del suelo y cuando los agricultores entran a aflojar el suelo, esta superficie, esa costra se incorpora a los suelos, ¿no? Y algo que también fue relevante y que aún trabajamos en explicaciones de que había lo que se conoce como pápulas, ¿no? Fragmentos de cutáneos de arcilla rotos, fuera de lugar, incorporados en la matriz de la estructura, ¿sí? Que en este primer momento nosotros los identificamos como agrocutanes, ¿sí? O sea, producto del laboreo de este suelo. Algo que fue siempre es muy satisfactorio encontrar cuando nosotros estamos pensando que este suelo realmente hay evidencias de este manejo agrícola, pues resulta que encontramos en ambos casos, ¿sí? Fitolitos de maíz, de frijol y de calabaza, ¿sí? Entonces, pues esto nos habla de que este concepto de milpa que se ha manejado mucho, pues parece ser que en ambos sitios se aplica, ¿no? Estaban sembrando estos materiales, estas plantas, perdón. Y entrando ya en la parte final, en algunas reflexiones sobre este tipo de resultados, pues primero, algo importante para nosotros es que los suelos que tenían información humana de la actividad agrícola, sí, en el caso de Teotihuacán, se encuentran en promedio en la planicie aluvial a 2 metros de profundidad. Entonces, bien importante cuando uno quiere establecer
esta relación entre el sitio y el medio ambiente. El primer reto es buscar cuál fue la superficie original, ¿no? En el caso de Teotihuacán, en la planicie aluvial está a 2 metros, sí, en las laderas de montaña, sobre todo en las terrazas que aún persisten, está en superficie. Incluso, sí, en la actualidad esos suelos siguen cultivándose, fíjense, la bondad de esos suelos, ¿no? En el caso de Quiahuizla, el suelo está aparentemente en superficie, por lo que hasta donde llegamos en este momento, ¿no? Otra cosa interesante aquí es que el suelo identificado en ambos sitios son vertisoles, ¿no? Y esto, quisiera comentarles algo de lo que hemos visto, es de que está en Teotihuacán un vertisol, en Quiahuizla, que les digo, sitio costero, en Veracruz, es centro norte de Veracruz, está este sitio, ¿sí? Pero nuestras experiencias que hemos tenido para el sur de Quintana Roo y Campeche, incluso para el sur de Puebla, ¿sí? Otros trabajos que hemos hecho sobre cuestiones agrícolas, pues el vertisol pareciera ser que es uno de los suelos que probablemente tenía mucha presencia en época prehispánica y que la gente en esa época aprendió a manejarlo, ¿no? Es un suelo que en la actualidad es difícil de incorporar a la agricultura si no hay riego y si no está mecanizado la agricultura, prácticamente no se utiliza, ¿no? Meter yunta ahí es muy complicado. Entonces, en época prehispánica, pues gran parte de los suelos productivos, el vertisol estaba presente en eso, ¿no? Pero estos vertisoles generaron una serie de retos agrícolas para el manejo. Primero, como les digo, son suelos pesados. Entrar a hacer labores en ese suelo es muy complicado, ¿no? Muy complicado. En la actualidad frecuentemente son suelos que utilizan maquinaria, ¿no? Eh, Son suelos que retienen muchísima humedad, ¿sí? Entonces, si fueran, por ejemplo, de temporal, tendríamos que tener temporales muy buenos para que el agua penetre en ese suelo y además, sí, gran parte de esa agua va a estar retenida por la cantidad de arcilla y por el tipo de arcilla, ¿no? En general, los suelos que tienen arcillas tienen carga eléctrica fuerte, esas arcillas retienen fuertemente el agua y si son del grupo de las esmectitas, pues todavía más, ¿no? Entonces, no hay mucha agua disponible para las plantas, pero si llueve tantito de más, sí, el espacio poroso entre las partículas es tan fino que rápidamente se satura ese suelo y permanece anegado de agua por mucho tiempo, ¿no? Entonces, manejar el agua allí debió de haber sido todo un reto y un conocimiento profundo de la gente que se dedicó a la agricultura, ¿sí? Y algo más, ¿no? Si tú dejas secar demasiado ese suelo, como decíamos, se contrae y entonces las raíces se rompen. Con esto en mente, pues lo que nosotros proponemos como un primer acercamiento en cuanto a la técnica empleada, pues los resultados nos indican que muy probablemente lo primero que hicieron fue quemar la superficie, ¿sí? Y esto, la evidencia que tenemos es una cantidad importante de fragmentos microscópicos de carbón esparcidos por todos los horizontes superficiales, ¿sí? Eh, el riego y la cantidad de gente que había en Teotihuacán para el clásico, ¿sí? Nos lleva a pensar que el modelo agrícola, ¿sí? Debió de ser un modelo agrícola intensivo, es decir, todos los años se cultivaba, se debió de haber cultivado, de tal manera que debió de haber habido un programa de abonamiento para reponer los elementos nutritivos que el cultivo tomaba, ¿no? Hay que pensar que el maíz, sí, es una planta evolucionada artificialmente, es una evolución artificial hecha por el hombre, entonces es muy exigente, sí, es muy exigente en cuanto a nutrientes. Es capaz de mover en un solo ciclo agrícola grandes cantidades de nutrientes en el suelo y prácticamente dejarlo con pocos para un siguiente periodo agrícola. Entonces no se entiende un montón de gente con demandas de alimento y nosotros dejando descansar las parcelas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que debió de haber habido
un programa de abonamiento muy fuerte, ¿no? En el caso de Teotihuacán, probablemente siendo esta mezcla de sedimento rico en limo y materia orgánica de las orillas de los lagos, probablemente se podría haber incorporado en, en el suelo. Al igual que en Quiahuizla, que hay una laguna muy cerca y que en época prehispánica probablemente teníamos también esas cualidades, ¿no? Una vez que estaba eso, pues llegaba un grupo de gente, ¿sí? Que volteaba la capa superficial, yo le pongo ahí 30 centímetros, que normalmente es lo que hemos observado en la actualidad en algunas regiones en México, ¿sí? Para incorporar el abono y aflojarlo y que las raíces puedan penetrar fácilmente, o sea, disminuir la densidad aparente, ¿sí? ¿Qué sembraban? Pues como decíamos, maíz, en esencia maíz, calabaza y frijoles. Eso no quiere decir que no sembraban otras cosas, ¿sí? Pero por lo menos eso está presente muy claro, ¿no? Y después yo creo que había un mantenimiento de la parcela continuo a lo largo de todo el ciclo biológico de la planta. El riego necesariamente tenía que ser muy cuidadoso. Entonces la gente que se dedicaba a la agricultura conocía perfectamente bien el manejo del agua. ¿Para qué? Para no saturar ese suelo y para no secarlo y que se agrietara. ¿Sí? Entonces, claro que la utilización de canales para llevar el agua a las parcelas fue básico y esos mismos canales pudieron haber servido para drenar el exceso de agua, ¿no? En cuanto a la organización social, bueno, definitivamente echar a andar esas zonas, esos suelos vertisoles a la agricultura, no es de una gente, no es de una familia, es de un esfuerzo muy organizado de mucha gente dedicada a eso, ¿sí? Entonces tuvo que haber una organización de un gran número de gente bien coordinada y con un conocimiento profundo de lo que había que hacer, ¿no? Y dentro de esto yo pienso que el entender todos los retos que el vertisol le generó al agricultor, pues debió haber un grupo muy especializado con un conocimiento profundo del suelo para poder eh, controlar el riego, el tipo de abono y la selección de semillas, ¿no? Yo pienso que eso debió de haber pasado, ¿sí? Todas estas son técnicas desarrolladas para adaptarse a los retos impuestos por las características de los vertisoles. En el caso de Teotihuacán, pienso yo que el horizonte a este horizonte pálido, ¿sí? Es la evidencia de una actividad agrícola intensa en Teotihuacán, y no por 10, 20, 30 años. Pienso yo que tuvieron varios cientos de años, ¿sí? De una producción agrícola muy intensa. Ajá. Y incluso cuando se asienta lo que se conoce como Teotihuacán propiamente, por ahí del 200 después de Cristo de nuestra era, antes, en el preclásico, la gente que habitaba Teotihuacán ya tenía bastante depurada la técnica, ¿no? Porque este horizonte pálido, pues no se hace de la noche a la mañana. Eso quiere decir que mantuvieron un riego constante durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista actual, podemos decir que es una evidencia de degradación del suelo producto de una actividad agrícola intensa por el uso de riego intenso. Y así se explica entonces los cutanes de arcilla sucios y, ¿cómo se llama? Los nódulos de hierro y manganeso que nos hablan precisamente de este exceso de agua. ¿Sí? En el caso de Quiahuizla, es un sitio posclásico, probablemente no hubo ese tiempo suficiente para mostrar esta pérdida, este horizonte ahí, no lo encontramos ahí. Finalmente, dos sitios de diferentes regiones en México, de dimensiones muy diferentes y de temporalidades distintas, coinciden en la técnica utilizada por la producción agrícola. Y yo creo que esto está condicionado por el tipo de suelo que estaban manejando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Serafín. Muy interesante la plática. Muchas gracias, sobre todo por estos dos grandes sitios que estás presentando, ¿no? Teotihuacán, todo lo que es esta sociedad del clásico,
esta Ajá. sociedad tan compleja, ¿no? Estratificada y todo lo que implica. Y Kianguistlán, fíjate que no había escuchado mucho de Kianguistlán y está bien interesante porque no sé si sea de hecho el único sitio que tiene estas tumbas tipo mausoleo, ¿no? Exacto, sí, fíjate que llama mucho la atención a mí cuando me lo presentaron, fue fabuloso porque uno piensa que en época prehispánica no había un panteón como tal, ¿no? Entonces, Sí. este sitio, entonces aquí una importancia enorme porque hay que estudiarlo, por qué tenían esas tumbas mausoleo ahí. Además de que está en una posición donde dominas Ujú. todo tu entorno y Todo. de una vista al mar impresionante y a una laguna que tienen ahí, Así es. ¿no? Entonces, es un sitio hermoso. Es un gran sitio. Y bueno, no sé si alguien tenga preguntas antes de que yo aquí me agarre con Serafín. De varias preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda o algún comentario, el micrófono está abierto, compañeros. Los veo muy callados, ¿es el frío? Es que todo quedó muy claro. Todo quedó muy, muy claro. Oye, Serafín, bueno, en lo que se Sí, animan nuestros compañeros, ajá. tú hablas justamente de este suelo, de este vertisol. Bueno, primero, el gran conocimiento, como decías, de estas sociedades prehispánicas para el manejo de estos suelos, ¿no? Tan complicados, como dices, justamente esta presencia de arcillas, esta compactación y este manejo que hay que tener de estos suelos tan pesados. En el caso de Kiahuistlan, se encontraron evidencia de estos canales. Sé que en Teotihuacán se ha encontrado como registro en las excavaciones, pero en Kiahuistlan se ha encontrado este sistema de drenaje en la zona. Fíjate que platicando con los arqueólogos, uno de los arqueólogos se llama Alberto Vázquez y, Ujú, y Lino, pues me decían que ellos se habían ubicado algunos canales. Por ahí, en el recorrido que yo hice, pareciera ser que sí hay canales en superficie, ¿no? Yo creo que eh, había que hacer algún esfuerzo arqueológico por tratar de ujú, ubicarlos de manera más sistemática, ¿no? ujú. Pero al parecer sí encuentran algunos canales por ahí. Ujú. Ah, fíjate, entonces sí existe Sí. también todo Y es bien Sí, interesante. en Teotihuacán sí hay muchas evidencias. Lo último, fíjate, Sergio, ¿cómo se llama? Ahí allá en la ciudadela Ah, encuentran sí. canales, excavan y encuentran una serie de canales alrededor de este suelo negro que todo indica que era para regar, ¿no? El suelo negro. No, fíjate, entonces es que está muy interesante. Oye, y en cuanto bueno, no sé, ¿alguna pregunta, jóvenes, otra vez? Compañeros, ¿alguien que se anime a hacer alguna pregunta? Les digo que sí, hoy tienen frío, compañeros. ¿Alguna duda que tengan con respecto? Es el momento de preguntar acerca de Teotihuacán y Kiahuistlan. Venga, Yo Gabo. me animo mientras en lo que alguien más quiere preguntar. Y quisiera preguntarle a Serafín si, bueno, relacionado un poquito con más bien con lo que es la agricultura hidráulica, no es este caso, lo sé. No Ujú, sé si tienes un poco de conocimiento de cómo se ha descrito la agricultura hidráulica allá en Occidente y si hay algunos otros sitios que conozcas que pudieran llegar a tener este tipo como de, pues de canales más bien como en tipo como de enrejado, ¿no? No sé, asociados a ujú. algún cuerpo lacustre. No sé si tú conoces algo al respecto. Sí, bueno, no a no a un cuerpo lacustre, ¿no? Sino más bien el otro trabajo intenso que estamos haciendo, de hecho, fue tesis de la arqueóloga Irene Eurosa, que anda por aquí. Fue un trabajo que hicimos en el sur de Quintana Roo y Campeche con el arqueólogo Javier López, en lo que él desde hace algunos años denomina campos levantados. Se centra en los bajos mayas, entonces son estas depresiones que puedan haber sido por fallas y además por una disolución de la roca caliza que genera lo que se conoce como
Polges en el relieve kárstico. Si en esta parte baja, para el clásico por lo menos, había tanta gente en el área maya que había muchas áreas, ¿sí? Sin haber sido sometidas a la agricultura. Las mejores áreas, las que están por arriba de estas depresiones, pues ya estaban o cultivadas o había asentamientos humanos, ¿no? Entonces, los mayas echaron a andar estas partes bajas. Y muy probablemente en los modelos agrícolas eran modelos adaptados a cada sección del Bajo. En la parte más receptora de agua del Bajo, ellos hicieron una serie de canales y la tierra que sacaron del canal la pusieron arriba para hacer una capa de suelo, ¿sí? Libre del agua. Ajá. Entonces tienen canales, ajá, que en época de estiaje utilizaban ¿cómo se llama? Regar, y en época de lluvia los utilizaban para drenar el exceso de agua, ¿no? Entonces se ve muy padre. El profesor Javier López primero hace un acercamiento con fotografías aéreas y luego con Google Earth y después con el LIDAR, y entonces se ve que esos campos levantados en los bajos mayas era más frecuente de lo que se pensaba. Salen muchos, ¿no? Sí. No sé si esa era la Sí, pregunta. sí, muchas gracias. Sí, era también un poquito, bueno, ya ves que en esta región de Occidente como que hacen así como unos tipos de retículas, ¿no? Ajá. Ujú. Y no sé si estas retículas así tan sistemáticas se hayan encontrado así como en otros lugares. Exactamente, así en los bajos. Eso fue la primera cosa que llamó la atención, toda una estructura geométrica que no tenía realmente una explicación natural, ¿sí? Y entonces eso hace que el profesor Javier entre, y bueno, y otros autores, y otros investigadores también ya lo tienen muy claro, ¿no? Muchas gracias. No Pues sé. había todo como un sistema de entrada y salida. Perdón por la Sí, interrupción. Ok, Adelante, adelante. muy interesante, sí, sí, sí. muy interesante. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Hola, ¿se me escucha? Sí, Sí, doctora, por favor. Soy María Marta San Pietro de Argentina, mucho gusto. Muchísimas gracias por la conferencia, es muy interesante. Quería consultar toda la parte introductoria. Estuvo, a ver, nosotros trabajamos acá con reconstrucción, con suelo, con agricultura prehispánica, pero además con todo lo que tiene que ver con la reconstrucción paleoecológica de la zona. El suelo, evidentemente, además de tener una serie de rasgos que tienen que ver con el laboreo, es producto de un proceso de formación específico y yo quería saber si lo han datado específicamente al suelo, aprovechando que además tiene una cantidad de materia orgánica que lo hace perfectamente datable. sí, sí, en el caso de Teotihuacán, perdón, yo ya no presenté eso porque esto eh, me hubiera llevado casi toda la plática sobre las dataciones, pero tenemos muchísimas dataciones. Sí, datamos, por ejemplo, el humus del horizonte AB. También datamos un materia orgánica que estaba sobre la superficie del horizonte AE. Datamos también los carbonatos de calcio, porque nosotros identificamos en Teotihuacán que el vertisol es un vertisol cálcico, tiene un horizonte B que tiene carbonatos de calcio, y lo datamos. Todos esos datos, tenemos más de 20 dataciones, yo creo. Ajá. En esencia son dataciones que son hechas a partir del humus, ¿sí? De los horizontes, de material carbonizado en la superficie de los horizontes y de los carbonatos de calcio de los horizontes B. Ajá. Eso nos lleva a decir que el suelo teotihuacano, este suelo negro con este horizonte AE, fue sepultado
por ahí después del colapso de Teotihuacán, que fue poco después del 650 después de Cristo, ¿sí? Pero un suelo que tenía, según los datos de datación, pues que probablemente tenía por lo menos 6.000 años de evolución, ¿sí? Entonces la gente que llegó del preclásico y se sentó ahí, ya estaba ese suelo, ¿sí? Y la gente del clásico, los teotihuacanos, usaron esa superficie de suelo y después de la caída de Teotihuacán pareciera ser que hay un proceso erosivo muy fuerte que no solamente está registrado para Teotihuacán, sino para una buena parte de Mesoamérica, ¿no? Parece ser que, de hecho, ese cambio coincide con el cambio social, ¿sí? Un cambio, algo en el ambiente cambió que los procesos erosivos en una buena parte de México se llevaron a cabo, ¿no? Pareciera ser que para el área maya tarda un poco más y eso lo avienta hasta el 900, pero para el resto de México o de Mesoamérica está por ahí del 650. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer otra pregunta? Todo listo. Todo listo, todo entendido. Bueno, pues no sé si damos por terminado el seminario. Gabriel, ¿cómo vamos? Sí, sí, ¿Estamos de sí, tiempo? claro, ¿Sí? sí. Pues más Adelante. bien agradecerte, Serafín. Muchísimas gracias por formar parte de este seminario. Gracias por presentarnos hoy. Muy, muy interesante. No sé si quieras dar tu correo por si alguno tiene Sí, sí, alguna duda. ¿quieres que lo apunte de inmediato aquí? O... Sí, anda, en el chat, En el igual chat. podrías ponérnoslo por si Sí. alguien también tiene alguna duda y después se animan a hacer alguna Ah, ya, ya. pregunta con respecto a tu trabajo o qué publicaciones Sí, tienes. sí, aquí está Oye, el ¿esto de chat. que Anguistlan ya está publicado? ¿Hay No, algo publicado? apenas estamos en eso. Es que eh, hay un chorro de análisis, pero tengo un chorro de análisis en fila, entonces Sí, estamos ya sacando sé. poco a poco. Yo sé. Mira, Pero por lo menos que sepan, bueno, que el doctor Serafín pues tiene bastantes trabajos con respecto a Teotihuacán, bueno, su artículo publicado de Teotihuacán, justamente este suelo negro, y bueno, seguirlo para que en cuanto saque el trabajo de Kianhuistlan, mm, podamos echarle ahí ojo, eh, ¿no? sí. Muchas Ay, gracias. sí, bueno, después te paso el correo y se los pasas porque no puedo escribirlo aquí, no encuentro el Ah, arroba. o si quieres, díctamelo, yo lo escribo Sí, aquí en el tú Sí, chat. dínoslo. ándale, es cera ss1 arroba yahoo.com.mx. Cera ss1 Ya. arroba yahoo.com.mx. Ajá. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? Será A ver. ss1@yahoo.x. A ver. Sí, Cera uno arroba ss1 yahoo arroba punto. yahoo.com. Sí, gracias, muy amable. Ajá. Sí, perfectísimo. Sí, Pues Pues ya muchas saben, gracias. quien guste, puede escribir mm, para lo que quieran, preguntarle al doctor Serafín. Y nuevamente, pues agradecerte, Serafín, por tu participación en este segundo webinario. Y pues ya muchas nada más gracias. mandarles, ya saben, un anuncio parroquial. Les recordamos que, bueno, el próximo webinario va a ser el jueves 31 de octubre, también a las 11 de la mañana. Y este va a estar a cargo del doctor Felipe García Oliva del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Y su plática será efecto de la transformación de los bosques templados a huerta de aguacates sobre los contenidos de carbono en Michoacán, estimaciones actuales y escenarios ante el cambio climático global. ¿Sale? Muchísimas gracias, gracias a todos por conectarse. Una disculpa por los contratiempos, pero bueno, aquí nos vamos afinando. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias por la todos. invitación y estamos en contacto. Claro que sí. Sale. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ay, Que estén Gracias, muy bien. Serafín. Hasta luego. hasta luego.